Hola. Hola, hola, Ay, ¿cómo andan? ¿Qué muy tal? bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en el espacio del foro del Departamento de Psicología Jurídica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Hoy contamos con la presencia de Gabriel Fernando Serra, Morning Express. que nos va a hablar sobre distintos aspectos de la diversidad en el ámbito jurídico, y de María Elizabeth Cres, que va a conceptualizar sobre la problemática de grooming. También nos acompaña Alicia Rotela, que coordina unos de los dispositivos de asistencia de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. El dispositivo que se ocupa de las obras sociales, es así, o de los sindicatos, Y ¿correcto? asistencia a gremios. De asistencia a gremios, la especificidad del dispositivo. Dispositivo. Y Ana María coordina el dispositivo de APA asistencia para el resto de la comunidad. O sea, tenemos cubierta en esta sala todas las prestaciones asistenciales de APA en los diferentes dispositivos. Elizabeth Acá estoy. es egresada Buenas de la tardes. Universidad de Salvador, ha hecho su experiencia en psicología gestáltica, ha actuado, es perito de oficio, eh, hace varios años. ¿Y querés contarnos algo más de tu actividad antes de comenzar? Me gustaría comenzar. eh, Mi mayor interés está mi foco está en la psicología clínica. Me gusta la clínica y desde el 2015 soy perito forense y he supervisado en muchas oportunidades con Carlos, he estudiado y ahora me invitó para que comparta algunas experiencias con ustedes y para eso conceptualicé de acuerdo a las experiencias que tuve como perito forense. ¿Sí? ¿Qué nos pasa cuando nos llega eh, el pedido de hacer una pericia? Cuando nos llega el pedido de hacer una pericia, nosotros tenemos que dar un informe. Ese informe va a estar focalizado, como vimos en las otras clases, en el ámbito jurídico. Ahora bien, para llegar a ese punto, nosotros tenemos que tener una amplia formación, porque tenemos que dar un diagnóstico, ¿sí? Y vimos que en la clase anterior vimos que tomamos una entrevista diagnóstica y que tomamos una serie de test que van a confirmar o no nuestro diagnóstico de la entrevista que nosotros realizamos. Por eso es importante, en la medida en que nosotros nos formemos en psicopatología, por ejemplo, ahora vamos a ver ciberacoso o grooming y distintas temáticas,
todo eso va a confluir cuando nosotros estemos con nuestro peritado. Entonces, yo acá tengo un apoyo, ustedes van a ver que veo acá, miro acá, es porque tengo una guía para no perderme, y voy a intentar compartir pantalla. Vamos a ver si esto suma de compartir pantalla o no. Ustedes me van a decir. Sí, ya se ve. Se ve. Se ve Está perfecto. perfecto. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es, y les pido, tal vez algunos de ustedes están trabajando en esta temática o han tenido experiencia en esta temática. La propuesta es hacer un encuentro nutritivo, ¿sí? Que no sea algo, una tipo clase, sino que podamos intercambiar y que todos salgamos con mínimamente con preguntas que nos abran posibilidades. Entonces, para eso necesitamos intercambiar. Así que el que se va animando, intercambia, levanta la mano y vamos intercambiando. El tema de hoy es el ciberacoso sexual o grooming. Entonces, ¿desde dónde parte? De que el ciberacoso es a través de Internet. Internet es un nuevo espacio en nuestra casa. Los que somos más grandes no teníamos antes el espacio de Internet tan en el día a día. Actualmente, el espacio de Internet es un espacio más dentro de casa, sobre todo cuando empezamos a ver nuestras infancias y las adolescencias. Entonces, si nosotros podemos incorporar el espacio de Internet como un espacio más en casa, bueno, lo vamos a poder empezar a habitar. Si lo habitamos, lo vamos a poder conocer más. Y vamos a poder tener recursos, ¿no? Esto que nosotros vemos en las infancias, factores de riesgo y factores de protección. Entonces, la conversación de hoy va a ir en eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección? Porque el espacio en casa ya está. No se trata si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si esto lo tienen que tener o no lo tienen que tener. Les digo esto porque cuando recibimos un relato de ciberacoso, a veces los padres, con buena voluntad, bueno, yo le saqué el teléfono, o por esa plataforma no la va a utilizar más, o esos videojuegos no los va a usar más, y no es la modalidad, porque el espacio está, y es parte de nuestro día a día. Entonces, vamos a ver, ponernos de acuerdo. Ciberacoso sexual. Es el acoso sexual referido a un proceso por el cual un adulto manipula a un menor para conseguir algún tipo de contenido sexual o contacto sexual por Internet, por medio de Internet. Entonces acá vemos que es un proceso, vemos que vemos que es un proceso y que ese proceso se da por medio de la manipulación. Este proceso que se da por medio de la manipulación, ¿a través de qué manipula el acosador? A través de la confianza y de la conexión emocional. Entonces, en ese campo fértil, dado por la confianza y por la conexión emocional, empieza el intercambio. Una vez que eso está instaurado, comienza el acoso, comienza la amenaza.
Por eso cuando nosotros le decimos a los chicos, tenés que no entables conversación, no le des los datos personales a alguien que no es de confianza, hijo, hija, alumno, ¿sí? Consultante. No es una herramienta de protección, porque el que va a manipular, el abusador, utiliza un instrumento que es la confianza, y la confianza es una construcción. Y si es una construcción, se creó un campo a través de preguntas. Cada acosador va a construir esa confianza de una manera diferente, ¿sí? Después vamos a ver algunos casos y lo van a ver. Pero es importante saber, la confianza... ¿Sigo? Seguí, por favor. La confianza es una construcción. Que es, y una de las columnas, y la columna vertebral es la conexión emocional con el niño, la niña o el adolescente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a usar elementos elementos propios de ese niño, propio de ese adolescente. A veces el acosador ya tiene datos del menor, porque generalmente, como vimos, como se conecta por vía internet, que puede ser cualquier vía, puede ser Facebook, Instagram, puede ser los videojuegos, puede ser por WhatsApp. Hay muchas denuncias hechas por conexiones a través de WhatsApp. Ya tiene datos de ese menor al cual va a acosar sexualmente. Entonces, utiliza esos datos que recogió previamente para generar la confianza. Entonces, como ustedes ven, el impacto que recibe ese niño, esa niña o ese adolescente es contundente, ¿sí? Porque no es un encuentro así casual, es un encuentro que fue premeditado por el abusador. En este círculo, después viene el acoso y la amenaza a la víctima para obtener material pornográfico, que puede ser fotos, videos o conversaciones, que ya tuvo previamente, porque en ese campo de confianza y de conexión emocional y de bienestar, entre comillas, obtuvo esas fotos, obtuvo esos videos, o las obtuvo a través de las plataformas donde los chicos o adolescentes bajan, ¿no? Ese material, bajan videos, bajan fotos. También a veces pasa eso, ¿no? Que el abusador no tiene contacto directo, no entabla conversación con la víctima, sino que obtiene ese material de las plataformas que utiliza la víctima y va directo a la amenaza. Elizabeth, Con el material de ¿cómo? Elizabeth, no sé si dijiste que señalaste ya o lo dejas para después, No, que el acosador a veces se presenta como un menor. O sea, no se presenta como un adulto, sí. sino como un El menor o acosador, una compañera o una chica. sí, sí. El acosador, Hola, el amor. abusador, Hola, mi amor. Por favor, los micrófonos ténganlos apagados. Fernando Barri, por favor, apaga el micrófono.
el perfil del abusador es diverso, como es su manera de ingresar en el mundo de la víctima, la manera de ingresar en el mundo de la víctima es diversa. El perfil del abusador también. A veces el abusador se presenta como un menor, ¿sí? Y utiliza un nombre de fantasía. A veces se presenta como quien es. Y en ese caso, por eso marco tanto la confianza. Y en ese proceso, en esa trama de confianza, genera confianza y el niño o la niña o el adolescente, de hecho el caso que vimos en pandemia, Carlos, el abusador se presentó con la edad y mostró su rostro, o sea, no se ocultó para nada, y lo que sí generó fue este ambiente de confianza para realizar el acoso. El acoso puede darse semanas, meses o años. Depende de lo que quiere recoger el abusador. A veces el acosador abusador, porque este delito, el grooming, es un delito. Este delito se asocia con otros delitos, como es el abuso sexual de manera presencial, la pornografía, la trata y el homicidio. Entonces, como vemos, no, por eso es importante el intercambio. ¿Por qué? Porque en el intercambio vamos a sumar experiencia, porque no hay una manera, no hay dos palabras que describan, no. Se presenta de diversas maneras y a lo largo de estos años ha evolucionado muchísimo el ingreso de los abusadores en nuestras casas. Porque ya no es solamente a través de Instagram, Facebook, sino que es a través de los videojuegos y a través de las distintas plataformas que utilizan los chicos, las infancias y las adolescencias. Y como vemos, puede ser semanas, meses o años que tiene bajo amenaza a la víctima. Porque muchas veces este material que ellos van recogiendo lo comercializan. Por eso es tan importante hacer la denuncia correspondiente, porque haciendo la denuncia, bueno, estamos cuidando a otros menores. Porque suelen tener varios perfiles. A veces sí y a veces no. A veces sí. Un acosador tiene varios perfiles. Perfiles porque tiene varias. A veces sí, Sí. hay acosadores que tienen varios perfiles y usan nombres de fantasía. Otras veces no. A veces se manejan de manera individual y otras veces se manejan en manada. Entonces, como vemos, es un delito que tiene distintos matices de gravedad. ¿Algo más querés agregar, Carlos? Que a veces no es una única víctima, sino es un grupo. Sí, de hecho... En este caso que habíamos visto, eran un Sí, grupo de... ahora lo voy a poner, Carlos, ahora lo voy a poner. Sí, de hecho, muchas veces, no siempre, pero a veces,
contacta con una víctima, por ejemplo, una niña de 12 años, va recaudando información, porque vimos que puede ser una semana, meses o años, de sus pares, y a través de la información que va recaudando de esta primera víctima, va, eh, va contactando a otras víctimas. ¿Y de dónde tuvo los datos? De esta primera víctima. Sí, es la manera de presentarse tiene muchas Claro, máscaras, porque se digamos. presenta diciendo, yo estoy amigo de fulanita, que es tu compañerita de colegio, y charlamos y jugamos, y me dijo que vos también sos muy divertida, y que podías que esté yo. Entonces, la víctima, o sea, van deslizando. Sí, es una red, es una red, es una red, y la confianza es la herramienta de manipulación, Elizabeth, ¿no? Como decís vos, Carlos, bueno, sí, Ana María. acá levantó la mano Trinidad García. No sé si te quiere hacer una pregunta puntual de ahora o... Sí, no, yo quería agregar justamente que yo no suelo mirar tele, pero ayer vi el caso de una nena de 9 años, hoy 12, pero que hacía 3 años que venía siendo acosada también vía virtualidad por una persona que estaba en la cárcel. Obviamente después de la denuncia y de la investigación, dieron con que el sujeto estaba en la cárcel, pero estuvo durante 3 años acosando a la nena. Y no solo eso, sino que a través de este chantaje, de muestro lo que me envías, de todo esto que se hace, los padres habían tenido que cambiar más de 10 veces las tarjetas de crédito y de débito, porque la nena le pasaba esa información a través de este chantaje, ¿no? Pero digo, qué locura saber y pensar que durante 3 años una nena de esa edad tuvo que pasar por todo eso y vivir eso, y de una manera, digo, sola, porque hasta contaban que ella se sentía culpable de lo que había hecho, de mandarle esas fotos, de acceder a eso. Y había tenido intentos de suicidio también la nena. Así que un caso terrible que justamente ayer lo vi, y todo lo que relatás, Elizabeth, es tal cual el caso que escuché ayer. Nada, quería comentarlo eh, como que me sorprendió, ¿no? Esto de saber que durante 3 años una criatura eh, tuvo que pasar por todo esto, ¿no? Terrible y horrible. Eso. Alicia, querías preguntar algo. Quiero como presentar a Alicia, además, que es, supongo que sigue siendo psicóloga de planta del Hospital Durán, si no me equivoco, No, no, ¿no? no. Del hospital estuve en el Muñiz y en el hospital Argerich. Ah, Pero, porque ya cumplí el ciclo, no, Carlos. no sé por qué asocié el Durán, pero lo que quiero transmitir es una psicóloga de planta del hospital que hizo toda la carrera, ella se cumplió su ciclo, hizo toda la carrera, o sea, tiene amplia experiencia hospitalaria. Entonces, Exacto. de la primera línea de batalla, que es del hospital público. Gracias. Eh, Yo quería preguntarle a Elizabeth, ¿cuál es el procedimiento que requiere la denuncia? ¿Quiénes intervienen? Si los padres, cuando descubren esto, que estaba me impactó el caso que trajo Trinidad, que con el tema de las tarjetas de crédito y demás, que no se dan cuenta los padres que pasaba por ahí, evidentemente, y fueron 3 años, pueden ser muchos más,
pero ¿cuál es el procedimiento en la experiencia de ustedes? ¿Quiénes intervienen? ¿Los papás? ¿Una mamá de otro chiquito? Alicia, ¿Y dónde es el lugar donde tienen que recurrir y quiénes intervienen? sí, vamos a ir, Alicia, vamos a llegar a ese punto Ah, bueno, listo. y cualquier duda, volvés a levantar la mano. No quiero Perfecto. perder No esto queremos que... espoliar, no queremos espoliar la historia. No, no, Me esto adelanté, quiero perdón. que nos quede, Un quiero que nos ordenamiento, quede a todos, un ordenamiento armado. quiero Sí, que sí, sí. nos quede a todos esto que dice Trinidad, ¿no? ¿Cómo puede Ajá. suceder ¿Cómo que sucede durante en 3 la casa? años, En la casa, que supuestamente es el lugar más seguro y que los padres están tranquilos porque la nena se queda en casa y no sale y no anda por ahí, y la nena después veremos las consecuencias y todo lo demás. Continuamos, Elizabeth. sí, quiero que nos quede esto que dice Trinidad, ¿cómo puede ser que durante 3 años una nena fue abusada? Porque en realidad el ciberacoso es un abuso sin contacto físico. Entonces el abusador utiliza la modalidad del abusador y es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la modalidad del abusador? Y la modalidad del abusador es doblegar la voluntad de su víctima. Y al doblegar la voluntad de su víctima hace lo que el acosador solicita. Por eso vemos esto de, bueno, ¿no? Las tarjetas de crédito, o sea, vemos respuestas que no tienen sentido común, no, porque esa persona fue doblegada, su voluntad fue doblegada y está sometida a la voluntad del abusador. Bueno, acá yo había puesto una serie de 2 pasos, pero por ahí no, pero bueno, con el caso que nos contó Trinidad, que fue tan clara, gracias Trinidad, creo que es representativo, ¿sí? Eh, ¿Están de acuerdo? ¿O quieren que les cuente otro caso? Les cuento otro caso que leí en estos días, que era una nena de 12 años que posteaba en una de las redes sociales y recibía muchos likes. O sea, acuérdense que en las redes sociales, en algunas redes sociales se hacen comunidad, ¿no? Ay, tengo mi comunidad. Bueno, un miembro de esa comunidad eh, le ponía muchos likes, alababa sus videos, sus fotos, ta. Y esa persona y la menor, la adolescente, creía que era un par. Y esta persona era un profesor de la escuela donde ella asistía. Entonces tenía mucha información de ella y usaba para ir generando esta confianza. ¿Sí? Cuando se abre la causa, este profesor tenía además, ya había acosado a otras chicas de la misma escuela con otra modalidad. Había usado otra plataforma y había mandado fotos de desnudos. Había usado otra modalidad. Y además usaba otra plataforma donde amenazaba a las chicas con desaprobarlas. Todo eso pasaba
No todo ese campo de acción tenía este abusador. Entonces, como vemos, no hay una sola presentación. Lo que sí nos tiene que quedar claro que la víctima está bajo el dominio del abusador, ¿no? Tiene doblegada su voluntad. Como vimos, ahora quiero contextualizar. La clase anterior vimos que Carlos, no, corregimos cualquier cosa, Carlos, que nosotros presentamos el informe de acuerdo a la entrevista diagnóstica y los test. Entonces, ¿cuál sería para ustedes, en 3 palabras, como para intercambiar, de acuerdo a lo que hablamos, y de acuerdo a el caso que presentó Trinidad, cuál sería esa presentación, ese diagnóstico que ustedes harían? A ver, ¿hay una afectación psicológica por esto? Es abuso. Estamos hablando de que es No, abuso. le estoy preguntando, ¿hay una afectación? ¿Ah? ¿Hay una afectación? ¿Es Sí, abuso? claro. Bueno, ¿y cómo tipificamos? Porque en este caso la nena había tenido intentos de suicidio. Bien, y vamos a Es por lo único que los padres empiezan a indagar a ver qué era lo que pasaba. Pero La ¿cuál es el nena se fue diagnóstico? relacionada, ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos? ¿Intento de suicidio? tentativa de suicidio. No, esa es Daño psicológico. la consecuencia. Daño psicológico. Daño psíquico, claro. Daño psíquico porque ha sido doblegada su voluntad a través del proceso de abuso y con los ingredientes que fuimos viendo que tiene un proceso de abuso. Pero ¿cuál Confianza, sería el conexión diagnóstico? emocional. ¿Cuál sería el diagnóstico en el ámbito jurídico, en un informe judicial que podemos poner que esté encuadrado en el DCM o el CI 1011? Entiendo que hay que validar el abuso. ¿Cómo Entiendo que Vos primero, hiciste, María Elina, vos hiciste la entrevista, sí, ¿sí? Y bien. que por eso la pregunta es esa, ¿vos validás el abuso como perito con estos ingredientes? Depende de lo que depende de qué posición tenga como perito. O sea, si el perito, yo soy perito oficial y me llegó a mí en el juzgado, solicitaré en una de esas a un perito de oficio las validaciones y las técnicas para esta sospecha de abuso y todo el material recogido. Por eso Ya digo, estamos, María, ya estamos con el peritado. ya estamos. Ya estamos con la nena de 12 años, ¿sí? 12, no me acuerdo bien la edad, 12 años, y que está contando eso. Bueno, que Entonces, esta entrevistas y persona técnicas. Sí, ya tomaste las técnicas y hiciste la entrevista. Ya hiciste esos pasos. Yo ya hice todos esos pasos. Todos esos pasos ya hiciste. Bueno, entonces tengo que presentar el informe. Sí, pero ¿cuál es? Por eso tenés que presentar el informe y ¿qué presentás en el informe? De acuerdo a lo que estamos viendo. Abuso sexual, infantil. Bien.
con, digamos, los agravantes de lo que es la herramienta usada, que es el ciber. Bien. Entonces, ¿algo más querés agregar, Carlos? Eh, Perdón, acá Carlos. Silvana Cupi Sí. dice correctamente trastorno de estrés postraumático. El abuso Ujú. sexual no es un diagnóstico, la violación no es un diagnóstico, es un hecho cuya consecuencia diagnóstica es un trastorno de estrés postraumático, Bien. encuadrada Porque además en el manual diagnóstico estadístico y todas esas cosas. marca un antes y un después. El hecho marca un antes y un después en la vida de las infancias o adolescencias. La violación es un concepto jurídico. El trastorno por estrés postraumático es un concepto psicológico, psiquiátrico, es un concepto de salud mental. Nosotros estamos trabajando, ¿no? Desde el ámbito de psicología jurídica forense. Entonces, no usamos el diagnóstico que usan los abogados. No hay un trastorno que se llame violación. Lo que hay es consecuencias psicológicas de la violación. No hay un diagnóstico de abuso sexual infantil. Hay unas consecuencias psicológicas, emocionales del abuso sexual infantil. Entonces lo tenemos que conceptualizar como un trastorno de ansiedad o estrés postraumático con manifestación depresiva, seguramente en este caso, porque hubo intento de suicidio. Y previamente, ¿qué indicadores psicológicos esperaríamos encontrar? A través de la entrevista y a través de las técnicas administradas. Indicadores de decaimiento, de desvalorización, de baja autoestima, de aislamiento, de temor, ¿no? Que son los indicadores que aparecen en las víctimas de abuso. Tenemos que recordar, o sea, no sé dónde dije cada cosa, que los indicadores psicológicos siempre son de probables. Un indicador de certeza es un embarazo, un indicador de certeza de abuso, violación, es un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, líquido seminal en la ropa, en el cuerpo de la víctima. Esos son los indicadores de certeza. En el campo psicológico, los indicadores son de alta probabilidad, de baja probabilidad, de mediana probabilidad. No vamos a dar, no podemos dar certeza. Recuerdo, vuelvo a mencionar, el padre Grassi fue condenado por el abuso de Miguel, por la prueba, por la pericia psicológica fundamentalmente. La pericia psicológica no dice que el padre Grassi abusó de Miguel. Lo que dice que la personalidad del padre Grassi es compatible con un abusador que coincide con los dichos de Miguel, que es creíble. O sea, nunca vamos a tener indicadores de probabilidad. Tenemos que creer en la víctima y saber cuáles son los indicadores que corresponden en este caso. Entonces son los
indicadores de abuso, de maltrato, que son los mismos de siempre, solamente que van a estar potenciados, radicalizados en algún lugar. ¿Querés seguir, Eli? Sí, sí, nosotros no, lo que decimos es que es lo que estamos observando, esos son indicadores Muchísimos dicen que no hay manuales, de- muchísimos libros que hablan de abuso, todos los libros que hablan de abuso indican los indicadores sí, psicológicos de las consecuencias de abuso. Aclaro a Silvia sí, que preguntaba. sí, sí, los indicadores también, uno, me parece que uno de los indicadores, dos indicadores son como, no pueden faltar, que es la vergüenza y la culpa en el relato. Nosotros vamos a ver en ese relato verbal o no verbal, ¿sí? Porque las infancias y las adolescencias, sobre todo las infancias, a veces no pueden poner en palabras, pero vamos a ver la vergüenza y la culpa. Muy bien, Elizabeth, son los dos Nosotros, indicadores principales, porque es la sí, vergüenza y la culpa por haber permaneció 2 años en esa situación y no supo salir y intentó salir suicidándose. Entonces permanece el sentimiento de complicidad en esa situación. Los dos indicadores, si lo recordaste muy bien, es la vergüenza y la culpa. sí. Vale aclarar que la complicidad es algo que inoculó el abusador. ¿Sí? Me parece que nosotros como peritos que vamos a hacer el diagnóstico tenemos que tener en claro qué es el abuso. Por eso resalto esto, Carlos. Es el abuso, cómo se presenta y el impacto que tiene en el abusado para después traducirlo en nuestro informe pericial. Y acá encontré, no sé, acá encontré una de las características que no pueden faltar, que es la simetría que se da en esa relación. Acuérdense que la confianza es una construcción, que es un proceso, o sea que se arma una relación entre el abusador y la víctima. Es la simetría, la seducción y el secreto. Dentro de la simetría tenemos la simetría de poder, la simetría de conocimiento y la simetría de gratificación. Y me pareció como que resumía, sintetizaba, porque de pronto en un informe, porque, o sea, algo que nosotros, me parece, no sé, o que yo intento hacer, es contextualizarle al juez, contextualizar lo que estoy diciéndole al juez. ¿Sí? Además, es como, no sé, cuando en laboral, Carlos, ponemos, ¿no? De la importancia, bueno, diagnosticamos estrés postraumático, pero también le contextualizamos. ¿Qué queremos decirle con estrés postraumático? Que bueno, el trabajo para nosotros, el trabajo no para nosotros, no para el marco en el cual trabajamos, que para nosotros el trabajo es parte de nuestra identidad, parte de nuestra valía positiva. Bueno, de la misma manera acá, ¿no? ¿Qué le quiero decir al juez? Con abusador y víctima. Bueno, que hay una relación de asimetría de poder, de asimetría de conocimiento, de asimetría de gratificaciones. La percepción que tiene un menor no es la percepción que tiene un adulto. Por lo tanto, esta asimetría afecta
los procesos de crecimiento, afecta la identidad del menor. Entonces, hay un antes y un después en la vida del menor. Y este antes y después, como decía nuestra compañera, va a depender mucho del entorno donde se produce el abuso, ¿sí? Factores de protección y factores de riesgo. Factores de protección, bueno, cómo los padres reciben el abuso, ¿sí? Hay padres, por ejemplo, en un caso que supervisé con Carlos, la madre, su recurso fue decir, bueno, le saco a mi hija el teléfono por un tiempo. Ese fue un recurso. Y nada más. No quiso hacer nada más. La nena pasó por todo esto que hablamos. Experimentó vergüenza, experimentó culpa. O sea, en ese caso no hubo un factor de protección. Entonces, en la medida que nosotros, por eso decía, ¿no? En la medida que nosotros tengamos más recursos como personas, como psicólogos y como peritos, podemos funcionar como recurso de protección. ¿Qué es un recurso de protección? Es poder poner palabras a lo que sucedió, poder hacer una narrativa con lo que sucedió. Ese es un recurso de protección. Por eso decimos en la pericia hacer un tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo al juez recursos de protección. Que la criatura, el niño, la niña o el adolescente pueda darle sentido, hacer una narrativa con lo que sucedió. Que no queden paralizado ante la amenaza. Porque a veces, bien, le saqué el teléfono, hice la denuncia, no recibe más los llamados. Pero no se resolvió en el mundo interno de la persona. Nosotros trabajamos con el mundo interno de las personas. Por eso decimos estrés postraumático. Y las denuncias, La- ¿quién sabe dónde las hacemos? Las denuncias, bueno, vimos que el ciberacoso es un delito a partir del año 2013. ¿No? Es un delito De tipificado, no se acuerdo hace el al delito, sino Código que está. Penal es un delito. La denuncia se realiza en la fiscalía, en cualquier fiscalía. Si la fiscalía, además, es una fiscalía especializada en delitos informáticos, mucho mejor. Pero en cualquier fiscalía se hace la denuncia. Después también, acá en Argentina hay contactos donde uno puede llamar y puede recibir orientación y asesoramiento. La línea 102 o la línea 137 reciben y orientan sobre los pasos, los caminos a seguir en cada zona, a dónde hay que ir canalizando. La Policía Federal tiene una división de ciberdelitos. Las policías Sí, también, fiscales también también. hay abogados que se dedican a delitos informáticos. En el caso de que no avance, bueno, es oportuno acceder a abogados especializados en delitos informáticos. Porque si bien tenemos la suerte de tener la ley,
bueno, es algo que a veces se encausa rápidamente y a veces cuesta. Hay que acompañarlo. Para poder acompañar algo, tengo que estar informado. Entonces, por eso lo estamos. Esta pregunta la había hecho una compañera. Quiero saber si las respuestas que estoy dando, la info que estoy dando, cubre. Alicia Rotella no había hecho la pregunta. Ah, no sé, no me acuerdo su nombre, pero sé que la hizo la pregunta. Sí, Alicia. Alicia, ¿dónde estás? Bien. Estoy escuchándote, sí, sí, sí. Ah, Alicia, Perfecto. contame, Sí. contanos. Esta, Sí, sí, no, me respondiste. ah, Sí, bien, perfecto. bien. Sí, Bien. gracias. Después, en el año 2020, se sancionó la ley Mica Ortega. La ley Mica Ortega es una ley que es a partir de la muerte de Mica Ortega, que sufrió ciberacoso. ¿Sí? Fue una nena que fue contactada por Facebook, ¿ven? Otra red, otra plataforma, y el abusador llegó a hacer el contacto presencial y bueno, finalmente la mató. ¿Sí? Entonces, por eso veíamos que el ciberacoso hay que denunciarlo, hay que tratar de acceder a las fiscalías o a los abogados especializados en esta temática, porque el ciberacoso o el grooming está asociado a otros delitos, como el homicidio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tiene una gravedad. Las leyes están, pero cuando nos toca participar, acompañar, tenemos que acompañar para que las leyes se cumplan. Acá Silvina levantó la mano. Sí, hola Ana, gracias. Elizabeth, yo te quería hacer una pregunta, porque imagino que está sostenido en el tiempo el grooming, ¿no? Es algo todos los días, muy poquito, sostenido en el tiempo. Sí, todo es sostenido, claro, es poquito, usualmente es breve y sostenido en el tiempo, sí. Sostenido en el tiempo. Y digo, debe ser muy difícil de probar. Acá porque el caso que vimos era el de las tarjetas de crédito. No sé si en el Sí, caso que ibas a sí. contar vos, digo, debe ser muy Silvina, complicado ir a hacer la denuncia con qué pruebas, ¿no? no, Bueno, es que vos tenés la la prueba división de... ciberdelitos establece los nexos entre, o sea, todas las conexiones tienen una IP, un número que queda registrado, que nosotros no sabemos, Mm, pero los técnicos en informática ubican de dónde y dónde salieron la comunicación y qué contenidos se transmitieron. En los casos que nosotros vimos, nosotros tuvimos acceso a los videos. En los videos se veía la expectativa de los chicos esperando que se conectara el otro. Era un grupo de hermanos, era una pareja ensamblada, había hijos de uno, hijos de otro, estaban en toda una habitación. La expectativa, cómo lo va llevando, cómo lo va llevando a todo el grupo, cómo induce a una nena, no sé cuánto tenía la nena, 11, 10 años, no recuerdo, a, Sí, a bailar, a perrear, y la desafiaba a ser cada vez más seductora y comienza a a inducirla a quitarse la ropa y en ese momento se despierta
otra hermana que estaba ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Y ahí se interrumpe. Pero si no hubiese avanzado, pero lo que tuvimos la suerte o desgracia de ver es todo el proceso de captación y seducción. O sea, nosotros estaba filmado desde atrás. Estaba filmado, o sea, nosotros no veíamos a la persona, estaba filmado, alguien había puesto una cámara donde se veía la parte de atrás de la pantalla y los chicos moviéndose delante de la cámara. Pero todo el proceso de seducción, captación y manipulación era perfecto y terrible. Carlos, Sí, los que ellos mismos, porque eran 3 hermanos que participaban directamente y la hermana esta mayor que fue como la que hizo el quiebre. Ellos mismos firmaban los encuentros claro. y entre ellos tenían conciencia de que esta persona, o sea, verbalizaban, no voy a poner tenían conciencia, verbalizaban de que este personaje que los llamaba, pero a su vez se veía en los videos, esperaban la llamada. Por eso veíamos que en el abuso, ¿sí? El abusador doblega la voluntad de la víctima. Y la otra ¿Sí? cuestión del abuso, que genera el abuso, es por ahí la demora de la víctima en reconocerse como víctima. Primero está participando, está jugando, después no sé, no entendí bien, me parece, ¿qué habré hecho? No estoy haciendo bien las cosas. Tenemos que O yo, darle el sí, o espacio. yo le di like. Pasa mucho en los adolescentes. Tenemos que dejar el espacio para Gabriel. Pero quiero compartir. Según cifras del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, 9 niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente cada 3 horas. Cifra Impresionante. importante, terrible. Son 72 por día, más de 500 por mes, no, por semana. No, son miles de personas. Y el 30% de estos abusos ocurre en los entornos digitales. Y en la pandemia, estos abusos aumentaron un 150%. Los abusos en los entornos digitales. Las cifras son alarmantes, son preocupantes y a veces son minimizadas o ignoradas. Por eso, la importancia de este espacio para visibilizar y sensibilizar en esta temática. ¿Alguna pregunta que quieren hacer para cerrar Carlos, el espacio? para cerrar quería agregar algo que se me pasó marcar, es que el abuso por internet no solamente es de un extraño, sino que puede ser de un miembro de la familia que realiza el abuso vía plataforma. Claro. Y eso es importante, porque estaba como antiguamente estaba la creencia que el ciberacoso o el grooming era alguien extraño, desconocido, ubicado en algún lugar del mundo. No, sí, eso puede ser, pero además, a veces, y la mayor parte de las veces, dicen los informes, está dado por miembros de la familia o personas del entorno íntimo del niño, niña o adolescente. Eso nada más. Perdón, el material que se presentó, ¿se podría reenviar a los alumnos? Sí, sí, Bueno, sí. Depende gracias. de Elizabeth,
si Elizabeth es generosa, Sí, me- obvio que sí, y está preparado para usted. no sé si sos Gracias. tan generosa, pero si querés compartir esto, me lo envías y yo lo comparto en, por los medios que tenemos con ustedes. Muchas gracias, Elizabeth. Muy generosa. Gracias a ustedes. Fue un chiste. Gracias, Eli. Y Gabriel, ¿por dónde andas, Gabriel? Por acá. Te perdí de la pantalla. Ahí te vi, ahí te vi. Tantos cuadritos. Entre tantos cuadritos. Bueno, Gabriel es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. No sé por qué cosas decir de todas las cosas que has hecho. Yo solamente voy a decir que hizo la diplomatura en Psicología de Género en la UAI y en su trabajo principal versó sobre su trabajo final lo hizo sobre el tema de la diversidad. Yo que soy docente de la diplomatura, me gustó y lo invité a desarrollarlo y a presentarlo. Es un militante de los derechos humanos, de las diversas cuestiones de género, de diversidad y comenta, están en diversos dispositivos que nombrarlos vos lo que consideres, ¿No? Gabriel, porque conjuntes y demás, porque no recuerdo todos los ámbitos en que te moves. Bueno, mi nombre es Gabriel Fernando Serra, soy un varón cis homosexual, uso pronombres masculinos para referenciarme a mí mismo, participo en el espacio de ARPA Gremios y soy cofundador de la cooperativa Conjuntes Salud Mental Disidente, que es una cooperativa formada por efectores de salud mental que trabajamos generalmente en la parte de disidencia. Trabajamos con toda la población, por supuesto, pero trabajamos generalmente con disidencias. Trabajé un tiempo en el Fernández en la parte de hormonización, trabajé en Casa Trans y me dedico a niñeces y adolescencia. Y estamos en Conjuntos, estoy en Agrupades, que es un espacio de padres, de adolescentes, o padres de adolescentes y niñas trans, donde esos padres o cuidadores pueden traer todas sus dudas y problemáticas en la que es la crianza y el cuidado de las niñeces y las adolescentes. El tema bueno, que me pidió Carlos, porque es el trabajo que hice, es la necesidad de una perspectiva de diversidad en la justicia, en el ámbito judicial. Bueno, la perspectiva la tenemos muy referenciada en lo que es la perspectiva de género, pero realmente la perspectiva es una herramienta para poder desnaturalizar aquello que se nos presenta como natural. Relaciones, ideas. La perspectiva trata de cuestionar esa naturalización, ¿no? Hay un semiólogo argentino, Walter Mignolo, que trabaja mucho en lo que es la decolonización. Trata, a través del lenguaje y todo, empezar a cuestionar nuestras posiciones, tanto culturales, sociales, económicas, en cuanto a la colonización que tuvimos de las miradas de otros lugares, ¿no? Hay una perspectiva de género que, bueno, trata de dar cuenta de las inequidades que hay entre varones y mujeres, o sea, las ven todo el tiempo. Hay otra perspectiva de colonial, de ver esta cosa que expliqué antes, y la perspectiva de género la perspectiva de diversidad, digo, intentaría de dar cuenta de la naturalización de la violencia hacia los colectivos LGBTQ+, que hay en diferentes ámbitos. Hoy me toca el ámbito judicial. Para historizar un poco, nosotros, y hacer un recorte caprichoso de la historia del movimiento LGBT, es un movimiento en Argentina que data muchos años. Hubo un intento de una ala política que fue Frente de Liberación Homosexual, el FLH,
en los años 60 y 70, ¿no? De militantes que querían atravesar la cuestión de diversidad con una cuestión política, luchar por sus derechos. Acá hay en Argentina hay una historia muy grande de lucha por los derechos, no es solamente la que ustedes conocen, seguramente porque son casi todos jóvenes, que son las que últimamente han visto en los años 90, 80, en el 2000. Hay una historia que arranca en los años 60 realmente de lucha por nuestros derechos. El colectivo LGBT en Argentina se caracterizó por eso, por el atravesamiento de la cuestión política y cultural. Bueno, cuando terminó la última dictadura cívico-eclesiástica, económica y militar, hace 40 años, una vez que retornamos a la democracia, se hizo, ¿se acuerdan? Se lo habrán visto, o salió una película actualmente, todo un juicio a las juntas, donde se escribió el nunca más. Bueno, traigo este dato histórico, cuando se escribe el nunca más, Carlos Jáuregui, con varios representantes de la CHAD, primera comunidad que hubo acá de personas organizadas después de la democracia, presentaron y presentamos, era militante en esa época yo también, el reclamo de que se nombraran los 400 desaparecidos por cuestiones de su identidad sexual y su orientación sexual. Fue rechazado por la mesa que estaba haciendo la investigación porque la Iglesia Católica se opuso a que se nos nombrara como desaparecidos. Fue cuando Jáuregui, un libro que escribió en ese momento, decía: no los conocimos, no los conoceremos jamás. Son solamente 400 de los 30.000 gritos de justicia que laten en nuestros corazones. Nosotros, los de esta comunidad LGBTQ+, tuvimos que hacer ese duelo que hizo toda la gente muchos años después. Recién ahora se reconoció con el gobierno de Néstor Kirchner, en la ESMA, se reconoció un espacio donde se hizo la investigación de esos 400 desaparecidos. Y hubo, la verdad, gente que se pudo contactar que fueron sobrevivientes de los campos el campo de concentración que tuvimos en Argentina, porque no nombrarlos de esa manera. A pesar que en 1973 el APA elimina la categoría de homosexual de las enfermedades del DSM-3, ¿no? De enfermedades mentales, la práctica de estigmatizarnos y patologizarnos siguió. De 1973 hasta ahora siguió esa práctica. Se ha invisibilizado nuestros derechos. A nosotros la democracia nos vino 27 años después, con la cuestión de que se reconocieron nuestros derechos, primero la ley de matrimonio igualitario, después la ley de identidad de género, la ley de donación de sangre. Nosotros, los homosexuales, no podríamos donar sangre. Una cosa rarísima. No es que se analizaba nuestra sangre y nos decían: che, tenés una enfermedad y no podés donar sangre. Per se, por ser homosexuales, no podíamos donar sangre. Esa ley no hace mucho que se tiró abajo. ¿Por qué toda esta historización hago? Porque no es raro que personas que se han formado en ese contexto cultural tengan una mirada, porque los jueces, los abogados, los peritos, todos nos hemos formado en un contexto cultural de ese sentido, y tenemos esa mirada de ese contexto cultural, que es bueno poder derribarla, es bueno poder dar otra mirada. Por eso hablo de que se necesita una perspectiva, una desnaturalización. En el 2007, Argentina, con varios países, suscribe al principio de Yogyakarta. Este principio, que rige internacionalmente, es para la no discriminación de las poblaciones LGBTQ+. Es del 2007. La ley de matrimonio igualitario fueron 3 años después, y mucho después la ley de identidad de género. Para poder obtener estos derechos que nos eran robados desde el momento que nos reconocíamos como gays, lesbianas, trans, travestis, tuvimos que luchar muchos años. Les voy a contar algunas leyes, ¿no?, que se han avanzado. La ley de educación sexual integral, muy resistida hoy en día, La otra vez le comentaba a Carlos que estoy en un foro de peritos
por internet, y una persona manda un mensaje diciendo cuáles son o cómo es los test y el escrito que tiene que presentar una persona para poder hacer el cambio registral, ¿no? El cambio de nombre. A lo que yo contesto, por la ley de identidad de género, no necesitas hacer ningún informe. Uno se presenta en un registro civil, le hacen primero el cambio de partida de nacimiento, después te hacen el cambio de documento. No necesitas que nadie, pero nadie te autorice. La cuestión que nos enteramos que era de Salta, porque yo hablé con la psicóloga que decía, y en Salta le estaban pidiendo a través de abogados que haga la presentación. Hoy en día. Y la ley de identidad de género es de 2012. Del 2012. Y hoy en día en muchas provincias te piden que sea a través de algún abogado, de alguna persona que hagas el cambio registral. Porque Salta No es una provincia muy tradicionalista, muy bien, muy ya eso. conservadora, y donde la Iglesia Católica Muy tiene bien. mucha injerencia. Entonces, Bueno, tiene como una evaluación de capacidad de que no está loco, porque muy si... bien. Sí, que se llama disforia de género eso, que en nuestro país está prohibido ese diagnóstico. Por la duda le digo, si alguien le llama que quieren que hagan un diagnóstico de disforia de género, en este país es ilegal ese diagnóstico. Porque son 2 grados más antes que seas un psicótico eso. Entonces está prohibido en nuestro país. En España lo usan. En nuestro país está prohibido. Por toda la lucha de los colectivos. Pero les digo más. No voy a nombrar qué, pero tengo un paciente que tiene un niño que lo quiso anotar en un club de fútbol, a ir con su familia a ver partidos de fútbol de ese club, porque son hinchas de ese fútbol. Le niñe trans, no hizo el cambio registral porque de Sadre estaban esperando un poquito más de años para hacer el cambio registral. Le piden a este club reconocer el nombre con que se autopercibe le niñe, y el club no se lo cambia. Y esto sucede en Buenos Aires, capital. Y está prohibido hacer eso. Por ley está prohibido. Y sin embargo, aquí sucede la discriminación de un niño que no puede anotarse en un club, por más que pague y todo, y que tengan que poner el nombre con quien se autopercibe. Un lío. Pero sucede aquí. Así que no solamente en el norte. La modalidad, ¿no? De poner eso que se usa en los hospitales, en distintos lugares. En la modalidad de ¿Cómo cuando es? se hace una historia clínica, si viene alguien que en el documento aparece otro nombre, por ejemplo, me llamo Gabriel Fernando, pero me presento María Alejandra. Eso, me llamo María Alejandra. Y mi documento, por más que me presente con esta apariencia, ojo, pero yo me llamo María Alejandra. Y en mi documento aparece Gabriel Fernando. Lo que se pone es María Alejandra, entre paréntesis, GF, que es Gabriel Fernando, cierra paréntesis, mi apellido y mi número de documento. El que recibe, y es por ley esto, muchachos, el que recibe este documento lee María Fernanda y me llama por María Fernanda, no me llama por Gabriel Fernando. Es por ley, me tienen que respetar mi nombre autopercibido. A este niño no le respetan su nombre autopercibido. Entonces, tenemos la ley de saldo integral, la ley de matrimonio igualitario del 2010, ley de identidad de género, ley de femicidio y crímenes de odio, que en el artículo 80 del Código Penal incorporan expresamente como agravante cuando el homicidio lo fuera en base a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Hablo de expresión de género cuando una persona se viste con ropajes que nosotros le otorguemos a otro género. Por ejemplo, si yo me pusiera un vestido, se le atribuye al género femenino, pero yo podría usar un vestido y salir tranquilamente de la calle. Nadie podría... Antes era un delito eso, antes te llevaban a una contravención, te llevaban a la comisaría. Se los puedo asegurar, te llevaban a la comisaría. Nada más que en carnaval las personas trans podían vestirse de mujeres. O sea, a la noche para prostituirse, sino a la comisaría. Hoy en día se respeta la ley, eso se llama expresión de género. ¿Por qué traigo esto de este caso de del respeto? ¿Por qué? Porque en el año 2015
sucedió el transfemicidio y el transvesticidio, ¿no? Esta última denominación de transvesticidio es el que usan muchos colectivos travestis, porque es una posición política, a una luchadora como Diana Zacayán. Es asesinada Diana Zacayán. Fue un travesticidio. Los fiscales tuvieron que luchar para que en ese expediente apareciera la cuestión de crimen por odio. Ellos querían hacerlo pasar como un femicidio, nada más, y no un crimen por odio por su orientación sexual, por su identidad de género. Entonces tuvieron que luchar para que se vea esto. No es un dato menor, porque también es el respeto por la identidad del otro. Esto. Me parece que este artículo viene a decir esto. La reforma del Código Civil y Comercial, que ajustó su texto a la perspectiva de derechos, hablar de diversidad sexual y derechos humanos, y la resolución del Ministerio de Salud para reflejar el reglamento de donación de sangre, y hoy en día podríamos decir también la nueva reglamentación de VIH, como generalmente el VIH referenciado al colectivo LGBT, no se tomaba en cuenta que las personas que conviven con VIH y toman antirretrovirales sufren demasiados daños en su cuerpo por la toma de ingesta y que sus cuerpos envejecen más rápido, quizás. Sus organismos, ¿no? Padecen muchísimas enfermedades. Entonces se llegó con la nueva ley de VIH-Sida a poder acceder a la jubilación a edades más tempranas si es que tomaste tantos años los antirretrovirales, que tanto daño hacen al cuerpo. ¿No? No saben. Bueno, quiero decirles que uno de los componentes de ordenador de esta sociedad es la justicia, ¿no? Pero no está exenta de esta mirada cis heteronormativa que tenemos. Es la que queremos tratar de llevar una perspectiva donde realmente se vea a las necesidades del colectivo LGBT. ¿Qué pasa con esto de la falta de perspectiva? Hace que muchísima parte de la población, sobre todo la población travesti trans, desconfíe de la justicia. No haga denuncias. No se presente ante la justicia, porque desconfía de cómo lo van a tratar y cómo lo van a tomar. Es más, la población gay teme mucho ir a denunciar violaciones que sufren. No es que la población gay no sufre violaciones. Les puedo asegurar que la población gay, de varones gay, sufren demasiadas violaciones a edades tempranas y también en la adolescencia, muchísimas violaciones. Y temen denunciar esas violaciones para que no se le caguen de risa en la cara en la comisaría. Y esto puedo asegurar que lo viví con muchos amigos míos, que se le cagaron de risa en las comisarías cuando fueron a denunciar. Y les traigo un caso del 2015, no hace mucho, que es así. El juez de casación... Aparte, Gabriel, no sé ahora, Sí. hace unos años, por ahí hay dispositivos en los hospitales Sí, para atender a las víctimas, mujeres de violaciones. sí. Pero no, creo que en el Hospital Álvarez funcionaba una unidad para víctimas de violaciones. Pero no sabían qué hacer si el violado era un muchachito. Porque No lo solo. mandaban ahí y no, pero acá hay ginecología y lo tienen que mandar atrás. No, esto te lo pasa, o sea, como no había, que es como reconocer la existencia de una realidad. No sé Aparte cómo. otra cosa, Carlos. Carlos, otra cosa. Si vos vas a un hospital y en los hospitales tiene que haber consultorios amigables para que la población travesti trans, la población LGBT pueda ir a consultas, quiere decir que el resto del hospital no es amigable. Y el Fernández tiene consultorios amigables, la mayoría de los hospitales tiene consultorios amigables. Esto no está diciendo que somos amplios, esto está diciendo que somos bastante cerrados y que yo no puedo ir a cualquier médico. Y es la protesta de las personas trans, varones trans y mujeres trans, que cuando van a consulta con médicos no son respetadas. Entonces tienen que ellos hacer toda una cuestión de con quién vas, a qué hospital, a qué quién, qué médico sí, qué médico no, quién te va a respetar. Es terrible eso, es tremendo. Después le voy a contar lo último de ese chat que es bastante terrible. Bueno, les contaba que en 2015 en la provincia de Buenos Aires
el juez Horacio Piombo, que todavía es juez, te voy diciendo, reduce la pena a 3 años a un abusador de un menor de edad de 6 años. 6 años la víctima, ¿eh? Bien. ¿Y por qué la reduce esto? Porque el niño es gay porque tiene tendencias y tiene su sexualidad definida, y el abuso pasó, pero no fue tan ultrajante. Y esto está escrito. No es algo que uno inventa, está escrito. O sea, un niño que había sido abusado por sus padres. Está escrito en una sentencia. Terrible, terrible. Y esa persona es juez hoy en día. Es increíble. Es increíble. Decimos niñeces en peligro, va a ser dulce. Yo hablo de ese chat, les voy a contar. El chat, siempre que vos vas a hablar de trans, te puedo asegurar que va a derivar en niñeces trans. Es un clásico. Te va a derivar, ¿y quién va a hacer eso que derive eso? Toda la gente que está en contra de la niñeces trans. Es un clásico de los clásicos. Vos vas a hablar de esto y te vienen a dar con un caño sobre ese tema. Es tremendo. Me dice perdone que cuente esto porque es muy importante, si van a ser efectores de salud, porque van a ser efectores de salud, aparte de trabajar en pericias, esto es importante saberlo. Una colega, psicóloga, recibida como todos nosotros, hizo toda su carrera, tiene titulito bajo el brazo, me dice, mucha gente está arrepentida de haberse hecho cambios corporales y hormonizaciones. Clásico de los clásicos es este. Entonces digo yo, bueno, mandame a ver algún dato de algunos que se hayan arrepentido, por favor, que es un tema que me interesa. Me manda un video de YouTube, vaya a saber dónde salió ese video, todos esos videos amarillos de YouTube que no sabemos qué caso es esto, que te hablan más o menos como centroamericano, no sabes qué, de dónde caso sale, cómo probar. Digo, bueno, poco serio, le digo. La verdad que mandame algo más serio, gente realmente que se haya arrepentido. Y aparece otra persona, psicólogo, que se ha recibido como todos nosotros, que es efectora de salud mental, me dice, yo estoy en un grupo de investigación donde trabajamos con padres de niñas que se han arrepentido de ser niñas trans. Bueno, decime cuál es el grupo que está investigando. ¿Alguno yo hablar, por favor dígame si yo hablar del colectivo Amanda de España? Dígame alguno sí o no, por favor. ¿Escucharon? No. ¿No? ¿Escucharon hablar del grupo Manada? Acá vos, No. ¿qué? No. Ah, no, genial. ¿Alguno escuchó del grupo Manada de Argentina? No. No. Bien. Estos dos grupos son grupos de derecha muy, muy ligados a iglesias electrónicas. En Brasil también hay una facción de ellos, que son el famoso colectivo Con Mis Hijos No, que se pasean con un micro por todos lados con mis hijos no, que están en contra de la ESI, en contra del aborto, en contra de todo. Contra todo derecho están en contra. Vos les mostrás un derecho y están en contra. En contra del matrimonio igualitario. Grupo de investigación. Ya me parece un poco mucho decirle a esos grupos de investigación. Y le digo, ¿pero quiénes están arrepentidos? Mostrámelos, decime quiénes. Nosotros estamos investigando, pero terminó siendo que yo soy el sesgado y ella no era sesgada, ella no era sesgada, yo era el sesgado, y reconociendo que ellos están en contra de ¿qué? De la hormonización de niñas trans en edades tempranas. Primero, yo trabajé en el Fernández y les puedo asegurar que en edades tempranas no se hormoniza. Es una mentira. Es más, hay mucha literatura, mucha investigación que está haciendo que antes de la pubertad o durante la pubertad no es conveniente hormonizar a un niño. ¿Por qué? Porque no solamente está lo físico, no sé, también lo psicológico. En la pubertad se lanzan muchos procesos psicológicos y si uno hormonizaría a un niño, lo manda para atrás. Como la OCA, lo manda 50 casilleros para atrás, mientras sus compañeritos están todos con las hormonas revueltas y queriendo pista libre para las hormonas hacer algo que es el proceso de la adolescencia. No le es conveniente. Después, ¿qué hizo esta señora? Me dijo, bueno, porque hay mucho dato de anorexia, TLP, trastorno límite de la personalidad, y psicosis. Miren,
Psicosis hay en la heterosexualidad, en la homosexualidad, en el cisgénero y en el transgénero. Punto. Anorexia, bueno, si le dan anorexia, va a ser dulce. Y TLP también, o sea que no es una cuestión del territorio trans eso. ¿Por qué traigo todo esto? Porque muchos abogados y muchos jueces tienen esa mirada. Y somos nosotros, ustedes que van a ser auxiliares de la justicia, y van a ser psicólogos, o sea, para ser van a ser psicólogos, tenemos que empezar a derribar esas creencias que no dejan realmente ni investigar bien, ni poder salir de ciertos paradigmas que lo único que han hecho es producir dolor y sufrimiento a esta gente. Como último caso que voy a leer, así no los aburro más. En el 2017, hubo un caso de dos mujeres que estaban en retiro, saludándose, un matrimonio de dos mujeres saludándose. Una de ellas le da un beso a su pareja, cae la policía por alterar el orden. Famoso. Clásico de los clásicos. Estás en un bar, te besás con tu pareja, te quieren echar por alterar el orden. Estás en la calle, bueno, es un clásico de los clásicos, más con las mujeres. Además de sufrir un trato discriminatorio y abuso de la autoridad, que la querían condenar a 1 año de prisión a esta persona, a Mariana Gómez, primero que aceptó un lío. El policía no le creía que era una mujer a esta persona. ¿Qué hizo el policía para cerciorarse que es mujer? ¿Ustedes saben qué hizo? ¿Le pidió los documentos acaso? ¿No creen? ¿Le preguntó quién era? No. Le tocó las tetas. Los pechos, se me los Le pechos. tocó las tetas. Le agarró las tetas y se las tocó todas las tetas para saber si era mujer. ¡Tremendo! ¡Tremendo! A esas cosas ultrajantes la población LGB están sometidas. Bueno, voy a leer algo que quiero leerlo, perdónenme, que es de un escritor mexicano, ¿no? Que dice así: la ley siempre tiene un elemento ideológico elaborado por un grupo o grupos en un momento histórico que detentan el poder político. El lenguaje de las leyes es un lenguaje directivo, un instrumento de control y comunicación social. El propósito de todas las disposiciones judiciales es influir en la conducta de hombres y mujeres y dirigirlas de cierta manera. Y si este colectivo que define las leyes, que define cómo tenemos que comportarnos, está tomado por esta mirada, ¿qué va a pasar con esta población? Lo que está pasando. Y hay no sé si lo conoce Walter Mignolo, es un semiólogo argentino, que trabaja mucho la decolonización. Se los recomiendo si pueden buscarlo. Walter Mignolo me parece como que para pensar muchas coordenadas de la sociedad sirve. Walter Mignolo no habla de resistir. Vieron que Foucault habla de resistir al poder. En la resistencia está el poder hacerle la de frente al poder. Él habla de reexistir, convertir nuestras existencias, empezar a darle un valor a nuestras existencias. La justicia pone en valor cuáles vidas deben ser vividas, cuáles no, qué cuerpos son los admitidos, qué cuerpos no. Querramos o no, lo hace. Entonces es bueno que haya una perspectiva en marcha que pueda sacar de esta zona tan de dolor y sufrimiento a cierta población para poder realmente dar la bienvenida a esas existencias y que puedan ocupar el lugar que se merecen. Espero no haberlos aburrido, ya es tarde, son las 8:00 de la noche, ya debe estar todo con el cerebro estallado. Perdonen, así tanto en paz. No. Preguntas. Gracias por tu entusiasmo. Gracias. Y Gracias. pasión en lo que transmitís. Ahora, incluimos este tema porque siempre se habla de la dificultad del acceso a la justicia por cuestiones de género para la mujer. Y es importante como visibilizar cómo se multiplica la dificultad de acceso a la justicia de otros colectivos que tienen otras elecciones de orientación. O sea, se hace difícil poder
acceder. ¿Puedo agregar algo más, Carlos? Dale. Y no hemos hablado de las vejeces LGBT, que son vejeces que ni siquiera en el PAMI, recién ahora en el PAMI hay un lugar que se considera, pero ni siquiera en el PAMI la están consideradas. Y es tremendo eso. No hay ninguna propaganda que aparezcamos los viejos, señor mayor soy yo, que aparezcamos los viejos gays o lesbianas, no hay propaganda, no hay nada que nos visibilice. En la Estamos existencia. en la reexistencia. Yo me encantó esa frase, la reexistencia, no la resistencia, sino la reexistencia. Empezar a elaborarnos nuestras vidas y empezar a ocupar lugares. Y si no ocupamos lugares, viene el colectivo Manada y ocupa el lugar del saber del colectivo Manada, y Mamadera no quisiera estar en un mundo así, ni loco. Ni loco. Bien. Creo que también no podemos perder de vista que dentro de los poderes falta mucho para poder desconstruirse en un lugar donde puedan habilitar a este colectivo, que siempre queda, por más que la comunidad pueda avanzar en montones de cosas y los nuevos profesionales traigan también trabajado un montón de conceptos, mientras sigan habitando en los lugares de poder aquellos que, así como te topas con estos casos, que no estamos hablando de casos muy antiguos, el 2015, digamos, es próximo a lo que pasa para las leyes, digamos, y los tiempos de la ley. Entonces me parece que también hay un lugar ahí que hay que trabajar muchísimo, sobre todo en las profesiones de los abogados y los jueces, que poco tienen de evolución en estas cuestiones. Muy bueno lo que decís, pero también en nosotros, en los psicólogos, tenemos que trabajar muchísimo, porque nosotros también tenemos muchas cosas para decir, muchísimas cosas para decir, y muy interesantes. Sí, Fernando. Sí, no, yo iba a hablar un poco sobre eso, ¿no? Me parece que, sobre todo, también incluso en las facultades, la verdad, hay mucho hasta en la formación, ¿no? De que está como bastante sesgada, ¿no? Y la verdad que eso no ayuda, ¿no? Primero que no se habla mucho de diversidad en la facultad, y después que incluso algunos conceptos están como muy atrasados con respecto a eso y generan malas interpretaciones. Entonces, en eso, para mí, en la facultad hay muchísimo por hacer. O sea, y muchas gracias, pues está bueno tener esta charla, porque la verdad que, digo, hay una deuda de hablar sobre estos temas. Así que gracias. Fernando, que yo cuando no me recibí hace mucho, muchachos, yo no me recibí hace mucho, en la facultad las personas trans me hablaban como si fueran todos psicóticos. O sea, es más, les cuento una bien en una clase de psicoanálisis, siempre el clásico de los clásicos, ahí dice, sobre los gays dicen algo, dicen, y si dos varones adoptan un bebé, ¿quién hace de mamá? Igual cuando te preguntan quién hace, cuando estás en pareja, yo estoy en pareja hace años, te preguntan, ¿y quién hace de mujer? Te juro, es un clásico, no es imperdible. Es imperdible, quien hace de mujer, te juro que es imperdible. Pero me dice, ¿quién hace de mamá? Y la profesora, seguramente, dice, y el más femenino. Cagamos. En casa Terrible. somos dos. Cagamos, en casa somos dos, ¿qué hacemos? Es terrible. No, es el clásico de los clásicos. Decir, no puede ser, lo siguen heterosexualizando todo, una mirada heterosexual. En todo. Y te forman así, Fernando, te forman así y salís como aliado. Y lo que se pone enfrente es un ser humano que tiene necesidades, deseos. Vas a hablar con cualquier lesbiana y te va a decir, me tuvieron las tetas al suelo de preguntarme si odiaba a mi mamá. Porque era lesbiana porque odiaba a mi mamá. Si tenía problemas con mi mamá, por eso era lesbiana. ¿Sí? No, pregúntame cualquier otra cosa. No va por ahí. A mí me preguntaron una vez si yo era homosexual, un psicólogo, si yo era homosexual o gay o como quisiera llamarme, te juro, por la memoria de mi vieja, me pregunta, ¿usted es homosexual, gay, porque está en contra de esta sociedad? Por supuesto, no hice terapia con esa persona, nunca. Pero ni había empezado, por suerte. No tocó mi psiquismo. Pero tremendo que te pregunten eso. Más que yo, mi problema no es ser gay, mi problema son detectar un gran baje. Mi psicólogo se va a encargar de problemas. Silvina Trecarichi. ¿Eh?
No, estoy hablando a Silvina Trecarichi que me está ahí viendo. Si Carice trabaja en la administración pública, no importa cuál, y en la administración pública hay una ley, De cupo de la trans. un cupo de personas trans. Y me tocó intervenir por pedido de Silvina para una persona trans que había hecho como, había estado un año trabajando y había como que recategorizarla o pasar de planta temporaria, y la evaluación que le hicieron como que no era apta, como que no estaba apta y se requirió una nueva evaluación, pero no estaba apta porque quizás desde una parte del prejuicio, porque no había ninguna contraindicación laboral. Lo que quería señalar, si bien es testigo, de que por ahí hay una ley que le genera un espacio, pero como que hay resistencias internas en todo. Por eso la importancia de todos estos temas. No solo eso, Silvina, si vos estás en la administración pública, sabrás que la mayoría de las personas trans no tienen el secundario terminado. En la administración pública tenés que tener el secundario terminado para muchos. Y entonces, un oximorón decirle a las personas trans, pueden entrar al Estado, y la mayoría no tienen el secundario terminado. Hay lugares maravillosos en el Estado que aguantan eso, soportan y hacen algo. Hay otros lugares que el empleado lo miran con cara de culo diciendo, ¿por qué este tipo está en el lugar si no tienen? No, ¿sabes qué? Los expulsaron de los lugares de educación. Los expulsaron de los lugares de salud. Vayan a la Meguino y van a ver que tuvieron que hacer una sección especial para las personas trans porque eran expulsadas del hospital. No todos los atendían a las personas trans. Y la marca de vida, imagínate. Yo también hacía hace muchos años prevención de VIH-Sida. Me llaman de un hospital en provincia, Parricien, no sé si lo escucharon hablar, donde el diablo perdió el poncho un poquito más allá. La Matanza. La Matanza. Provincias Unidas, no sé si se sigue llamando Sí. Provincias Unidas, cerca de la rotonda. No se llama Eva Perón, no. No, Brigadier Rosas. Juan Manuel de Rosas, sí. Juan Manuel de Rosas. Bueno, me llaman al hospital. Rosas, no Juan, así Brigadier General. Brigadier Juan Manuel de Rosas, perdóneme. Disculpe mi error histórico. Entonces me llaman, me dicen, tenemos un tema, como yo trabajaba VIH, se habían enterado, me llaman para... Yo soy cero positivo, ¿no? Entonces cuando me llaman, pregunto por cómo estaba esta persona, mirá, está con un tema así, por no, mira, yo no me puedo acercar mucho a ella. A ella no, él me decía, no la ven. La cuestión que veo a él por una ventana, y él tenía un par de tetas así, un pelo rubio que más o menos le llegaría por dónde le llegaría ese pelo rubio, no había un rasgo de un él. Y le pregunto, ¿dónde está él? Y él, ¿por qué él? Le digo, es una chica. Me dice, no, pero el documento es tal, pero... No, y encima no habla con ninguno de nosotros, nos odia. ¿Sí? ¿Y con quién habla? Con un residente joven. ¿Y por qué? ¿Y por qué habla con ese residente joven? Porque el residente joven le preguntó el nombre, la trataba en femenino, le hacía bromas como, qué linda que está, que yo sé cuánto, y ella confiaba en ese médico porque la trataba como un ser humano, tal cual ella se percibía. De esto no está en la ley de identidad de género cuando le hablo de esto, ni siquiera se soñaba con la ley de identidad de género, y bastó una persona que se conectara con el otro, le preguntara, ¿cómo te llamás? Daniela. Bueno, sos Daniela, te atiendo como Daniela y chao. Prefirió morirse, les puedo asegurar, antes de seguir soportando ese destrato de otras personas. Por eso, esto no es un tema banal, es un tema que se le ocurre a un colectivo, no. Es un tema de vida. Bueno, y en este espacio, volvemos al ámbito. Perdón. Persona transexual puede tener un accidente de tránsito y la vamos a evaluar como víctima de un accidente de tránsito, y tenemos que tener la cabeza abierta y no caer en todos estos o prejuicios o limitaciones o falta de conocimiento. Por eso la importancia de abordar
trabajar estas cuestiones. Nos vamos a encontrar con casos así en la justicia, no por la problemática, sino por esta problemática, porque fue despedido del trabajo, porque se cayó de un andamio, porque lo chocó una moto. Porque ¿Sí? es un niño trans que se reconoce como varón y uno de los padres no lo reconoce como tal y le quiere hacer no sé qué historieta y le hace quilombo al otro padre que sí lo reconoce y le quiere quitar todos los derechos. Porque un niño trans es violado y entonces como un niño trans es violado no vamos a hacer nada de eso porque, como dijo este señor juez, ya tenía tendencia. Las niñas trans, les voy a contar que en los 80, cuando hicimos la campaña de VIH en las calles con la CHA, nos encontrábamos con niñas prostituyéndose de 12, 13, 14 años. Esas niñas eran niñas trans que eran echadas de su casa por ser niñas trans y tenían que prostituirse para poder sobrevivir. Y vivían en lugares, que yo en Gondolín es uno de ellos histórico y otros lugares. O sea, las niñas trans siempre existieron. La ventaja que tenemos hoy en día, que las nombramos, las hablamos, las miramos, las protegemos por la ley. Nosotros no tenemos que mirarles como bichos raros, sino darles bienvenida y ver qué pasa. También podemos hacer preguntas, no es que no podamos preguntar, no es que no podamos preguntar por qué ese niño es un niño trans, porque esa niña es una niña. Justamente, tenemos que saber preguntar. Porque cuando Totalmente. hacemos la entrevista y dirigimos el interrogatorio, tenemos que evitar caer en prejuicios, en preconceptos. Yo no recuerdo bien, pero vos debes conocer, hay un grupo de trabajo uruguayo que tiene unos modelos de entrevista ginecológica. Sí. ¿Cómo se llama el grupo? No me acuerdo, pero sí lo he visto. Tiene unos videos aparte, muy buenos, donde va mostrando el hecho con el prejuicio. Y después te muestra el hecho sin el prejuicio. ¿Cómo hacer eso sin la mirada prejuiciosa? Es fantástico porque la verdad. Claro, habla de el ginecólogo entrevista a la mujer y le pregunta, le hace una serie de preguntas desde cuándo no tiene. Y la mujer tenía una pareja, era una pareja gay, ¿no? Eran Sí. uno de los ejemplos. Ahora, todas las preguntas estaban con el presupuesto de que tenía una pareja heterosexual, entonces condicionaba todo el diagnóstico. Pero por supuesto, a mí cuando voy al médico y digo casado me pregunta por mi mujer. Yo digo que no la conozco. Dice, Héctor, yo no conozco a mi mujer. Conozco a Héctor, mi marido. La verdad que no tengo mujer. Pero Bueno, sí, por ahí uno no se da cuenta, pero por ahí hay determinados. no todo Uno traba. tiene que Todo estar traba. abierto, atento. Por eso esta cuestión de presentar esta. Pero no solo eso, Carlos, me parece como que también la necesidad de empezar, que Fernando lo marcó muy bien, empezar a tocar estos temas seriamente en ámbitos de formación. Porque si no salimos de estos ámbitos de formación y nos enfrentamos a una realidad. Y en nuestros consultorios no va a venir Sheber a preguntarnos algo, Dora va a venir a tocarnos la puerta y atenderemos a Dora. No, ya Dora no está, Sheber no está, hay otros dando vuelta, otras cosas, otras realidades que sería muy bueno hacerlo. Sí, una praxis, dice, más que el discurso llevarlo así, hacer una praxis, esto es hacer una praxis. Que sí, la psicología, bueno, yo soy psicoanalista, el psicoanálisis es una praxis, no es una teoría, es una praxis. Uno tiene que llevar adelante toda esa praxis en serio. Pero me parece eso, poder tener una escucha, uno puede dejar de tener algo metidito en la cabeza de esos que le han cedido generaciones y generaciones, que no te lo quiere sacar encima, pero lo tiene. Pero que por lo menos reconocer que uno tiene eso, tratar de sacárselo de encima y tratar de tener una escucha amable con el otro. No una escucha prejuiciosa, una escucha amable. Les dije que yo estoy en una cooperativa que se llama Conjuntes, de salud mental disidente, somos varios. Somos muchos de los psicólogos que estamos ahí, que hemos sido más o menos cagados a palo en algún lugar por ser gay, lesbiana, trans, ¿no? Entonces, como, ahí es que no hay problema como te miden. Si un varón trans viene y me dice soy un varón trans y soy psicólogo, no,
no hay problema, un varón trans psicólogo y lo trato de varón, no hay problema. Por más que tenga el cambio registrado o no. Pero hemos tenido gente donde te dice, pacientes que te dicen, la verdad, me acuerdo de uno que estaba en un hospital, no voy a decir cuál era el hospital, varón trans, que pedía un baño. Porque las mujeres le sacan carpiendo porque hizo lo que se llama cispassing. El cispassing es cuando totalmente físicamente pareces un hombre cis. Eso se llama cispassing en el ambiente de trans. Haces el cispassing, pareces más o mujer o más varón. Entonces, había hecho el cispassing, tenía barba, todo, entonces las mujeres no querían entrar al baño de mujeres. Y los varones que se ven varón trans no lo querían por puto, por trans, por todo esto, no lo querían el baño de varones. ¿Dónde voy? Entonces le dieron el baño en la loma del Peperucho, decía, imagínate un baño en la otra punta del hospital, donde iban los camioneros que traían las cosas que traían de afuera al reparto. Ahora, como los camioneros no ponen ese baño, me patean la puerta, hacen pis en la puerta de mi baño, que no es su baño, es el baño de otra persona atrás de ese hospital, y nadie se fija en eso, la agresión que sigo recibiendo por esta supuesta mejora que me hicieron. Y nadie está viendo eso. Entonces a veces esas lecturas hay que Eso es hacer. violencia institucional. Totalmente. Pero si vas a hacer una denuncia te dicen, pero te dieron el baño. ¿En dónde me dieron el baño? En Siberia. ¿Qué sé yo qué decirte? Todo bien, pero bueno. Bueno. Espero que les haya gustado el Estamos tema. en la Es un hora. tema que a mí me apasiona demasiado. Agradecemos, sí, tenés que bajar un cambio, porque te apasionas demasiado y por ahí tenemos que salir corriendo con esto. Jamás bajaré Bueno, un cambio. agradecemos a Gabriel, a Elizabeth. Les pedimos que se queden, que no se retiren y se queden con nosotros unos minutos más. Nosotros damos finalizado el acto, le agradecemos todo lo que han transmitido, sus experiencias y conocimientos. Bien. Bueno. Gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. No, Muchas gracias. gracias. Muy buenas. Hasta luego. Gracias. Chao.